Se lleva esa vaina, no tiene madre. Estamos en el aire de Alberto Grullón. Ay, caramba, qué bueno. Y aquí tenemos al ministro de Administración Pública, recién designado ahí. Sí. Y hablábamos fuera de cámara de Pedernales, porque él también sigue al frente de ese proceso de transformación de Pedernales que se está desarrollando. Sigmund. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que esté aquí. bienvenido, No, sí. para mí un placer. Un tiempecito que no venía. Claro, claro. Bueno, claro. usted llegó a ese cargo en un momento trascendental para el Estado Dominicano, porque se están planteando una serie de reformas en la administración pública Sí. trascendentes. Se está hablando de fusionar instituciones, eliminar instituciones. Alguna de ellas se habló desde antes de llegar al poder, después que llegaron al poder. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que se ha armado con relación? ¿Cuál es el plan realmente que se estaría implementando? Supongo que han avanzado en eso. Sí. Como tú mencionabas, nosotros veo, el presidente Abinader del año 2020 inició un proceso con algunas instituciones que en su momento se requería abordar por ciertas situaciones que existían en las mismas. Ustedes recordarán que lo primero que él hizo fue someter un proyecto para eliminar la CDEE y la UERS, porque ya eran instituciones que ya su sentido, su competencia, sus funciones habían dejado de existir por las transformaciones que se habían suscitado en el sector eléctrico en los últimos años. De igual manera abordó el tema de la fusión entre el CEA y bienes nacionales, porque era de todo conocido que el CEA ya no tenía un papel regulador en lo que significaba el mercado de azucarera y la producción de azucarera, y simplemente se había convertido en una especie de agencia inmobiliaria, los terrenos del CEA, el cual durante muchos años hubo muchos dolores de cabeza con muchos activos del CEA que fueron irregularmente entregados a particulares, y también abordó el caso de la OISOE. La OISOE es una institución que era una especie de sombra del Ministerio de Obras Públicas, en la cual también se asignaban las infraestructuras y las edificaciones sobre la base de la voluntad momentánea o discrecional del presidente de turno. Entonces, el presidente había anunciado de que eso no debería quedarse ahí, sino que en virtud de unos análisis que habíamos hecho, que tenemos muchos años, Alberto y Millicent, trabajando políticamente, hablando desde la oposición, tratando de estructurar una administración pública mucho más racional, mucho más acorde a lo que la sociedad dominicana demanda y al tamaño propio de la República Dominicana. Entonces, en este caso ya iniciamos con el anuncio formal de algunas transformaciones y inversiones más profundas. Fue crear el Ministerio de la Vivienda. Sí, se creó el Ministerio de la Vivienda porque recuerda que teníamos el INVI, por un lado, teníamos otra institución que también trabajaba temas de vivienda, y lo que se quiso hacer era, Obras Públicas detentaba todo lo que era el componente infraestructuras y edificaciones, pero a las edificaciones se le agregó un elemento, una parte muy importante y muy trabajosa, que eran las escuelas. En virtud del 4%, el incremento del presupuesto que se le daba al MINER y lo que fue la proliferación de la construcción de escuelas, Obras Públicas no tenía las capacidades logísticas para poder llevar a cabo ese proceso, y por eso entonces se creó ese Ministerio de Vivienda, que no solamente una especie de contratista, sino que también son temas de planificación, urbanizaciones, de temas urbanos y todo lo que tiene que ver con la vivienda social, que es muy importante en la República Dominicana a partir de las últimas gestiones de gobierno. En este proceso estamos abordando ya instituciones más profundas. Estamos planteando ya la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, la eliminación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, así como la función de algunas instituciones importantes como los comedores económicos, Plan Social, Supérate con ADES, algunos proyectos o otros programas que ya existían en la presidencia, como la Comisión de Desarrollo Provincial, pasarían al MIBEP, donde debe estar, porque es una comisión que trabaja temas puramente constructivos de pequeñas edificaciones, así como la eliminación de alrededor de 9 o 10 otras pequeñas instituciones como Monte de Piedad, el tema de comisiones que están ahí fronterizas, y para impactar un total de 21 instituciones entre eliminaciones, fusiones y vamos a decir algún tipo de
de atribuciones o redistribuciones de competencia entre una institución u otra. Es un proyecto de largo alcance, es un proyecto que nos va a tomar gran parte de esta gestión y que ya hemos iniciado de manera puntual, no solamente con el anuncio, sino también con los trabajos operativos para poder materializar todo este anuncio que el presidente de la República hizo hace 2 semanas en la semana. Bueno, esas instituciones, la mayoría de ellas son pequeñas instituciones, de las que hablaba de fusionarse o integrarse. No, hay instituciones grandes, porque el MESIT es una institución No, grande. los dos grandes los mencionaste claramente. Y AD se va a eliminar, es una institución que tiene cerca de 2.000 empleados, solamente el IAD. Y muchas edificaciones también. También, muchos. Una grande. ¿Qué pasaría con el IAD, por ejemplo, para irnos por ahí? Que tiene un edificio grande en un lugar estratégico. Sí, estratégico, sí. ¿Se quedaría eso operando como una dependencia de agricultura o sería usada como otra dependencia estatal? Igual pasa con el CEA. Con el CEA. El CEA y Bienes Nacionales. Y Bienes Nacionales Nacional. se fusionaron, tienen un solo administrador. Un solo. Pero el edificio que tenía el CEA es una cosa muy grande. Bueno, en el caso y hay instituciones públicas que están sí, en lugares alquilados. En el caso del CEA, ajá, todo lo que eran los activos y el personal de Bienes Nacionales se trasladó al CEA, ya se funciona todo en lo que era el antiguo edificio del CEA, que se remozó también de igual manera, y Bienes Nacionales está siendo entregado a la Dirección General de Compras y Contrataciones, que ya estaba... ¿El edificio? Sí, el edificio, que estaba en una edificación bastante pequeña, ajá, y había crecido bastante, por lo cual ha crecido esa institución y se trasladó ahí. ¿Ya se trasladó? Sí, ya, bueno, yo te diría que alrededor del 60% de las operaciones de la Dirección General de Compras se encuentran en Bienes Nacionales. El caso del IAD tiene un activo muy importante, es cierto, una edificación en una zona también estratégica, como tú mencionas. Nosotros entendemos que por lo que hemos visto de entrada, de lo que deberá ocurrir con el IAD, ese activo deberá pasar a otra institución pública que tiene también que tiene demanda y necesidad, como tú mencionas. Hay muchas instituciones que tienen locales alquilados. Y muy costoso. Pagando aquí Guido nos hablaba del caso de Indotel, de lo que tiene que pagar mensualmente. $100,000. Oye, $100,000. Indotel tiene muchos años, sí, alquilado nos ahí. revelaba Pero Es eso correcto. mucho cuarto. Sí. Es mucho. Eso es mucho Lo que pasa es que dinero. Indotel es grande, sí. Sí. Y está en una zona clave. sumamente Pero hay otras instituciones bien localizada. Ustedes han creado, y eso no parece que no es objeto de reforma, una serie de instituciones vinculadas a la competencia, a la competitividad, a las relaciones interempresariales, interinstitucionales, como Procompetencia, Proconsumidor, ¿cómo se llama la otra? Procompetitividad. Procompetitividad. Sí. Pero no estoy diciendo ustedes, Adalberto, que eso no fuimos El nosotros. Estado Dominicano. Sí, bueno, ustedes lo heredaron. Nosotros le heredamos. Son instituciones que Heredaron tienen ya eso. más de 10 años cada una de ellas. Sí, la realidad es que el Estado Dominicano Y ha ido están la creciendo, las mayoría instituciones en esa en medida locales también alquilados crecen. que se pagan muchísimo dinero también. Es cierto, y se está tratando de hacer una eficientización en ese sentido. Yo creo que en el caso de... Por ejemplo, escúchame, esas tres que yo mencioné, ¿por qué no están juntas? No sabría decir. Está también la Superintendencia de Electricidad. La Superintendencia no. ¿Cómo se llama? El órgano. El Consejo Unificado, ¿tú dices cuál? No, el Consejo no. Me estoy refiriendo al órgano que regula las quejas, que recoge las quejas de la gente. Sí. Bueno, No, hay prousuario. Algo así prousuario es. de la superintendencia de bancos. Bueno, Exacto. pero no importa, es una dependencia de eso. Protecom. Protecom. Sí. Protecom. Sí, pero es una institución importante esa Protecom, porque es Claro la que que sí, defiende no, los intereses, los derechos de los usuarios. Pero mira, la realidad es que el Estado Dominicano ha ido creciendo, en la medida en la cual crece la sociedad y las instituciones también se han ido Pero multiplicando. lo que pregunto Pero es, lo que ¿no es pa- una contradicción hablar de simplificar la gestión pública y mejorar la eficiencia de la administración pública? Y los casos que mencionaste son muchísimos, mientras se mantienen este tipo de... No, porque mira, cada organización. institución tiene su rol y su finalidad. Sí. Yo no puedo venir aquí a decir que, por ejemplo, tú acabas de mencionar Protecom, Procompetencia, no realizan una función. Claro que Porque sí. la ley y el legislador así lo estableció y entendía en un mercado regulado en el cual se
todas estas instituciones tienen como finalidad proteger los derechos o sea de los consumidores o de los usuarios o de los actores relevantes en un sector determinado. Entonces, sí, dependiendo de lo que la sociedad va necesitando, va generando algunas instituciones adicionales, y estas fueron leyes que fueron aprobadas durante los últimos 20 años con la finalidad de proteger esos sectores. Ahora, en esa misma medida también hay otras instituciones que vienen posiblemente desde antes, que en la dinámica de la sociedad y la dinámica de la administración pública van quedando en desuso. Y ese es el ejemplo del IAD. El IAD era una institución evidentemente importante en lo que era en la década de los 70, en la década de los 80, jugó un rol muy importante con todas las reformas agrarias, los asentamientos. Sin embargo, ya en el 2024 no juega ese rol, porque ya todo ese programa de los asentamientos agrarios, la reforma agraria, hoy no tiene sentido. Entonces, las administraciones públicas son también dinámicas, esto es dialéctico, esto va cambiando, y en esa medida lo que tiene que hacer el ejecutivo de turno, como lo ha hecho el presidente Abinader, es de analizar cuáles instituciones entiende él tienen duplicidades, cuáles instituciones tienen algunas ciertas redundancias y otras ya han dejado de rendir, vamos a decir, un servicio público que la sociedad demanda. Entonces, lo que también estamos buscando la manera de cómo además adecuar una administración pública a las necesidades actuales, porque el caso Economía y Hacienda durante muchos años también se preguntaban por qué teníamos dos ministerios que de una manera u otra tenían inclusive hasta parecidos, similitudes en sus competencias, y por qué tú tienes la inversión pública totalmente divorciada de lo que es el presupuesto nacional. La inversión pública tiene que estar totalmente de la mano. Tú no puedes planificar o el presupuesto de la planificación. O el presupuesto de la planificación, correcto. Sí. O sea, que la planificación va primero, correcto. Entonces, se han tomado decisiones importantes o se están tomando decisiones valientes del presidente Luis Abinader de que realmente, si estamos en un momento en el cual estamos exigiendo a la sociedad mayores sacrificios, si estamos hablando de una reforma tributaria, tenemos también que nosotros como gobierno dar un ejemplo de sacrificios. Y no es el momento también público para resolver dos áreas, la diversidad de instituciones que tenemos en dos áreas importantes. Salud es una. Tú tienes en salud dos órganos rectores: el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El Consejo de la Seguridad Social controla el 98% de los servicios, del área de servicios, la política para ese 98% que tiene ya un seguro, salud. Y por otra parte tiene el ministerio, pero no solamente eso. Ahí está el Servicio Nacional de Salud, ahí está Promese, ahí está, son 12 instituciones y no se mencionaron, pero también el otro ámbito, el área social. Que ahí está. Todas esas pequeñas instituciones. Sí, porque ustedes comenzaron por ADES y Supérate, pero ahí también queda el plan social. Entonces, queda el plan social y comedores económicos también se está funcionando. En el área social sí, existen todavía muchas instituciones que proliferan ahí. Nosotros hemos iniciado con 4 de estas. Por ejemplo, tú tienes el gabinete social, porque tiene oportunidad. Pero que el gabinete social debe ser así como su nombre lo indica, es un gabinete de coordinación de políticas sociales. No debe ser una entidad que ejecute ni materialice proyectos ni programas. Los programas debe ejecutarlo las instituciones como en este caso Supérate ADA. Lo está ejecutando porque tú tienes el 14, el 24 que tú hablas. Sí, hay ciertos programas que se ejecutan a través del gabinete social, correcto. Pero la pregunta es si no pudiera claro en esta que área sí, también claro que centralizarse en una institución con varias funciones, pero se ha conversado sobre el tema del ministerio vamos a decir de protección social, que aglutinen todas estas instituciones. Lo que pasa es que tenemos que ser también sinceros con algo. Esto es una tarea que no es sencilla. O sea, abordar la eliminación y la fusión de múltiples instituciones, como en este caso, de tratar de aglutinar ante un solo ministerio 7 u 8, 9 instituciones que todas realizan una función de una manera u otra. Por ejemplo, en el caso de la administración social, puede ser una tarea muy compleja y todo eso se analizó en su debido momento. ¿Cómo podemos lograr eso? Pero podemos lograrlo por pasos, porque estamos hablando de sentarnos con 8 o 9 incumbentes, con más de 50 departamentos y programas distintos, y poder lograrlo en un tiempo como este no es una tarea sencilla. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a abordar
los temas más urgentes, lo que podamos lograr, lo que tengamos las capacidades técnicas y logísticas, así como financieras, porque recuerde también que aquí habrá también un aspecto que impactará de manera económica y es, en algunos casos habrá que hacer algún tipo de traslado de personal a otro, posiblemente hacerle mejoras en sus condiciones laborales, crear estructuras para que estos puedan ocuparla. En algunos casos habrá que pensionar empleados, que eso también implica erogación de recursos financieros. Habrá ciertas también desvinculaciones que también implica erogaciones. Aquí no solamente hay un aspecto puramente normativo y logístico, sino un aspecto financiero y un costo político a la vez. Entonces, esto tiene que hacerse de manera, vamos a decir, aterrizada a lo que más nosotros podemos lograr en este tema. Pero, ¿qué avances existen en ese sentido? Okay. Bueno, todas estas disposiciones tienen que hacerse a través de leyes o decretos. Ya nosotros tenemos, podríamos ir avanzada en gran medida todos los aspectos normativos que impactarán en estas funciones de eliminación. Por decretos. Sí. Por ejemplo, la oficina provincial, la Comisión Provincial Desarrollo Provincial. Eso es decreto. Eso es decreto. Hay una que se llama Barrial también, que no la han derogado. Barrial no se ha derogado, no se ha derogado todavía. Eso es. Debió irse ahora también. Debió irse. Sí, claro, porque estamos siguiendo la lógica. Déjenme decirle que esas instituciones surgieron como parte de la compensación social cuando se firmó, se hizo la reforma del 92, año 90, sugerida por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en ese entonces había financiamiento para ella. Pero todo ese financiamiento desapareció. Y muchas de ellas también fueron creadas para solucionar temas políticos. Muchas de ellas. En esa, la de desarrollo varial. Y provincial. Y provincial era como parte de muchas de estas van a ser eliminadas por decreto. Ahora, la eliminación no es puramente o simplemente un decreto, sino que tiene que ver también todo lo que es un proceso de eliminación de la operatividad de la institución. Ahí hay compromisos, ahí posiblemente hay cuentas por pagar, cuentas por cobrar, hay contratos existentes, hay compromisos laborales. Exactamente. O sea, hay una serie de elementos que impactan, que el aspecto normativo es lo más sencillo. O sea, la emisión del decreto, la promulgación de la ley es lo más fácil. Luego es el paso posterior de cómo nosotros llevamos a cabo materializamos. En el caso de las eliminaciones es la tarea más sencilla, pero en el caso de las fusiones es una tarea muy compleja porque estamos hablando de analizar dos estructuras distintas, ver qué estructuras podemos traspasar de una entidad a otra que tienen sentido y también entonces abordar cada uno de los casos, los programas y el personal y a ver cuál será la transición. El Ministerio de Administración Pública lidera este proceso. Así es. ¿Y qué hace la Comisión para la Reforma del Estado? Nos va a acompaña de manera... ¿Va a acompañarnos o los está acompañando o lo ha estado acompañando? Corrijo. Nos ha estado acompañando. Ahí se encuentra el antiguo ministro Darío Castillo, que es una persona que también con muchísimo conocimiento en todo esto, es una persona con experiencia, un técnico de muchos años que nos va a ser un actor importante en todo este proceso, porque la verdad que ya ha pasado por procesos similares como este y también tiene muchísimas experiencias en trabajar en estos aspectos. O sea que vamos a trabajar de la mano conjuntamente. Las fusiones más importante, como le decía al principio, el que tiene que ver con educación y el que tiene que ver con economía. Sí. Fusionar a estas dos, porque son 4 instituciones que han estado importantes y grandes. Un rol importante, con presupuestos importantes. Así es. ¿Eso comenzó? Sí. Bueno, tuvimos esta semana ya las primeras reuniones, la semana pasada, las primeras reuniones en el equipo de MESIT y MINER. Todavía Hacienda y Economía no hemos iniciado, porque ellos están todavía ocupados en el tema de todo lo que tiene que ver la preparación de la reforma tributaria. Hemos dejado unos días y hemos abordado el tema de Minera y la preparación del presupuesto. Sí, Minera y MESI tuvimos una primera reunión la semana pasada, esta semana tenemos la segunda, se va a crear una comisión. ¿Quiénes participan? ¿Las dos instituciones? Sí, las dos instituciones. Ahora las dos instituciones. La vicepresidenta es... coordinadora del gabinete también va a jugar, pero va a jugar importante. Y en ese gabinete, además de estos dos ministerios, ¿quiénes más participan? ¿Infotep está ahí? Yo creo que está Infotep, no sabría decirte cuáles son los demás miembros que participan en el Gabinete de Educación, no sabría decirte. Porque está el ITLA, el Infotep, hay muchos sectores, hay muchas tensiones,
Pero en el caso de educación y MINER, nosotros también vamos a integrar, y la semana pasada tuvimos reuniones Educación importantes. y MESID. Sí, MESID, perdón. Con todo lo que tiene que ver con la asociación de rectores. Aquí hay que darle participación a los sectores, principalmente la educación superior, que son los que han estado un poco más preocupados en el sentido de cuál va a ser el destino que se le dará a educación superior, ciencia y tecnología. Por lo cual esa coordinación deberá también incluir estos sectores importantes para escuchar sus sugerencias y sus observaciones en ese sentido. ¿Esa decisión de fusionar el Ministerio de Educación Superior con el MINER es firme? Sí. Te lo pregunto porque hemos estado viendo en la opinión pública varias críticas en relación a esta fusión, y como ya el gobierno nos ha acostumbrado a que muchas veces vuelve sobre sus decisiones, me pregunto si aquí no hay posibilidad de que eso se reevalúe, o por el contrario, ese tema está cerrado. No, es una decisión firme, es una decisión tan firme que ya tenemos un proyecto de ley casi listo para eso, que ya está en fase de discusión final con algunos actores importantes. Como te mencioné, ya esta semana está saliendo, o la semana próxima, un decreto creando una comisión ya de transición en ese sentido para ir trabajando todos los aspectos. Okay. O sea que es muy firme porque no es un aspecto simplemente, no es algo que sale a la ligera, sino que la educación superior durante muchos años estaba como separada de la política educativa escolar, y entendíamos, y los analistas y los estudiosos y los técnicos que evaluaron eso entendían que ya era el momento necesario de hacer esa fusión y a la vez también fortalecer los aspectos de ciencia y tecnología que de una manera u otra también se sentían como que era una especie de cenicienta que se encontraban orbitando, pero tampoco sin tener un gran apoyo por parte del gobierno. Pero la MESID tiene entre sus políticas el manejo de las becas para estudios en el exterior. Sí. Y por otra parte, el inglés por inmersión. Sí. Eso es y son importantes programas. Un programa amplio, muy amplio. Y lo que vamos a hacer es fortalecerlo aún más. Vamos a fortalecerlo aún más, porque cuando tú eficientizas los recursos y no lo dispersas tanto, tú puedes dedicarle más recursos a proyectos tan importantes como ese, y no en ningún momento se ha planteado la posibilidad de eliminarlo, todo lo contrario, es buscar la manera de fortalecer esos programas. Lo que sí tenemos una realidad, y es que estamos hablando de dos estructuras, una más grande que otra evidentemente, pero que en muchos casos tienen paralelismos y tienen duplicidades de funciones, con estructuras similares en compra, en comunicaciones, en administrativo, legal. O sea, estamos hablando de áreas transversales, que no son misionales, áreas transversales que se duplican, que en muchos de los casos representan hasta el 50-60% de la nómina de esas instituciones, claro que sí. Y no solamente en esas, se replica en otras, como el caso de Economía y Hacienda. También la decisión con el Ministerio Administrativo de la Presidencia es esa misma. En el Palacio Nacional no podían existir en una área limitada. En una área tan limitada, dos ministerios con dos departamentos de compra, con 2 departamentos de comunicaciones, con 2 departamentos legales, con 2 departamentos administrativos y financieros. Entonces, son cosas que realmente, además, crean ineficiencia, totalmente, en la propia ejecución presupuestaria. ¿Ustedes se han inspirado en alguna política privada? Mira, yo creo, esto se viene estudiando, creo que está ocurriendo en diversos países. Hemos tomado modelos de muchos países que son más grandes que República Dominicana y tienen una administración pública mucho más pequeña, pero más ágil, más eficiente. Entonces, el Estado Dominicano durante los últimos 20, 25 años se ha ido convirtiendo en una especie de elefante grande, difícil de mover. Y eso por la multiplicidad de estructuras y la duplicidad de muchas instituciones. Entonces, lo que nosotros hemos tomado son ejemplos comparados de otras partes del mundo, y también, claro que sí, ¿por qué no? Que se aplica en el sector privado en cuanto a administración, aunque no estamos hablando de lo mismo, pero sí hay elementos y principios que pueden aplicar en el sector privado que de igual manera aplicarían en el sector público. Una de las críticas que ha generado la propuesta de fusionar los 2 ministerios de educación es que esto implicaría que se use el 4% para financiar la educación superior. Quiero escuchar tu opinión o tu reacción sobre ese comentario. El presidente respondió mi licencia pregunta en la semana diciendo: educación superior y educación tendrán más recursos de lo que hoy se le otorga. ¿Qué es lo que ha pasado? Educación superior no entraba dentro de la dinámica del 4% y muchas veces se había limitado a poder utilizar fondos para educación superior porque estaban totalmente asignados a la educación, al MINER de manera directa. Yo creo que con
con la reducción de algunos programas y de algunas estructuras del MESID, podemos entonces aprovechar de mejor manera esos fondos. No solamente lo que se le entregaban al MESID de manera directa, sino también parte de lo que el MINER también recibía, que muchas veces no era ejecutado, porque no tenía las capacidades para ejecutarlo. Y hemos mencionado durante en algunos lugares, que en 12 años, el 4%, solamente una sola vez en el año 2021 pudo ser ejecutado. Pero no por nada, sino que también para poder hacer una correcta implementación y ejecución del 4% de la educación, tenemos también que tener una estructura acorde y que tenga las capacidades de poder realizar. ¿Cuánto tiempo hemos tenido para hacer esa estructura? Y que hoy se nos diga que todavía, porque mientras vemos que sobran recursos, la gente está exigiendo que también hay recursos. Necesidades, faltan escuelas todavía. No, y las escuelas tienen una todavía. subvención limitada. Sí. Limitada, que a veces no pueden ni siquiera resolver temas sencillos como insumos básicos. Sí. Pero además, aulas, tenemos déficit de aulas, pero déficit de aulas por todos los lados. Sí. Todavía anda el griterío de gente que se quedó fuera de las aulas. El ministerio ha dicho, bueno, alquilen, busquen un colegio y nosotros se lo pagamos, pero ante el colegio, con aulas vacías, no existe ese tipo. La construcción de escuelas, todavía tenemos escuelas con 7 u 8 años en proceso de construcción. Sí, no, pero que muchos tienen inclusive hasta problemas legales. Pero entonces hay fueron construidos sobre gerencial. Claro, durante muchos años hubo deficiencias gerenciales. Yo entiendo que con esto también estaríamos robusteciendo un poco la estructura del MINER, y también se están tomando decisiones importantes, por ejemplo, ¿cómo de concentrando. Eso? Porque tú no quiere decir que sobre en el Ministerio de Educación. No es que sobra, pero en el MESI también en el MESI hay personal también con mucha capacidad que pudiera venir a aportar al MINER, pero a la mesa MINER ahora se están tomando decisiones importantes, como por ejemplo de concentrando algunas áreas para darle mayor eficiencia, como por ejemplo la infraestructura escolar, todo lo que es mantenimiento de escolares. Se está creando una unidad dentro que de manera puntual se dedique a eso, y que el ministerio entonces tenga las funciones más de las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con la aplicación del sistema educativo, y no dedicarle tantas horas y tantas tareas a un tema de edificaciones, de construcción, que se desvirtúa un poco dentro de lo que son sus funciones reales. Bueno, también, porque es que hay muchos programas que se han ido también agregando, como el tema del proyecto TRAE, que es un proyecto muy importante, buenísimo, que ha impactado positivamente a los estudiantes. Muy positivo. Sí, lo hemos ponderado mucho. Faltan temas clave para la docencia, como lo dijo el propio ministro cuando estuvo ahí. Hay que darle atención a la docencia, a mejorar la calidad de la docencia, etc. Bueno, tenemos esos casos ahí muy puntuales. Hablabas ahorita de que en los próximos días se va a emitir un decreto y al mismo tiempo un proyecto de ley. Sí. ¿Ese proyecto de ley es solo para la fusión de...? No, se está actualizando la Ley General de Educación. Eso es un proyecto que se ha estado trabajando durante varios años en el MINER, conjuntamente con los actores que vinculan el sector educativo, y entonces se está trabajando esa actualización de la Ley General de Educación de 1997, haciendo algunas mejoras y haciendo también algunas actualizaciones. Entonces se ha aprovechado de igual manera entonces con este proceso de la fusión para en ese proyecto de ley entonces estructurar ya un nuevo Ministerio de Educación sobre la realidad actual. ¿Y cuándo tendremos ese en las próximas semanas está listo. Ya está muy avanzado. Lo que queremos ahora es afinar algunos aspectos con actores importantes. ¿Y a nivel de decreto qué es lo que vamos a resolver? Con decreto vamos a resolver, primero en el caso de MINER y MESID, es la creación de una comisión de transición que incluya actores también del sector educativo, para que también trabajemos, del sector privado, para que trabajemos y evaluemos los programas, las estructuras. Ahí está el tema de que le mencionaba dos instituciones, por mencionarla, el caso de Infotel y el caso de Litra. Sí. Son dos educaciones educativas. Son sectores educativos. Importantes. Claro. No, y que juegan un papel una importantísimo. población escolar sumamente amplia y ha crecido muchísimo en esta gestión. Y el Litra ahora estamos hablando de sucursales. Bueno, tú sabes que lo que pasa es que el sector de informática y tecnología se ha convertido en una carrera de las más importantes ahora mismo. Se le acusa al gobierno de haber degradado un poco la formación del ITLA. Yo entiendo que no. Al ampliarlo,
se necesitan mayores recursos humanos. Yo entiendo que no, Alberto. No. Inclusive ahora con la designación del nuevo rector del ITA, el presidente también ha querido relanzar esta institución porque yo te voy a solamente a presentar un ejemplo de lo que estamos viviendo en la administración pública. Nosotros como ministro de Administración Pública nos hemos dado cuenta de las dificultades que tenemos como gobierno, como administración, de retener personal capacitado en esas áreas. ¿Por qué? Porque hay una demanda en el sector privado de manera permanente, pagando buenos recursos a profesionales técnicos, profesionales del área de la informática, del área de tecnología y de las ciencias afines. Entonces, cualquier persona de esta, cualquier jovencito de esto, contratado por una empresa internacional, trabaja desde su casa y le pagan el doble de lo que paga la administración pública. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer mucho más el ITLA con la finalidad de crear un vínculo, que todos esos jóvenes que van allá, que van becados por el gobierno dominicano, de una manera u otra tengan un compromiso de brindar esa capacidad que ellos adquieren en esa institución en el servicio y pasa lo mismo público. Con los jóvenes que con beca del Estado, pagada por el Estado, se van a estudiar afuera. Buen ejemplo. La mayoría, aunque hay un contrato que lo ata hasta entrar, tiene que trabajar aquí por lo menos 2 años. Sí, el gobierno ha dado incapacidad de controlar eso, de que realmente ocurra así. Y los salarios fuera son mucho más atractivos, más competitivos, es así. Que eso es lo que se ofrecen aquí, inclusive las oportunidades de trabajo. Es correcto. Claro. Eso es una realidad de que, bueno, imagínate, no es exclusiva de nosotros. Exacto, un profesional que se te vaya a estudiar con el compromiso de volver y trabajar 2 años, pero no vuelva. Ante eso nosotros como gobierno, ¿qué podríamos implementar? Ahora, pero la política de oferta de empleo, bueno. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos, hay una limitante y es una realidad que tenemos que abordar. El sector público no es bien pago. Nosotros tenemos una ley general de salarios desde el año 2013 que pone unos topes salariales que van desde los incumbentes mayores de una institución, de los ministros, hacia debajo. Entonces, el sector público, la administración central, no es bien paga y eso nos impacta en poder adquirir recursos capacitados y esos mismos estudiantes que nosotros mismos becamos hacia afuera, cuando vienen con todo ese conocimiento, cuando tú le presentas una realidad de que tú tienes un economista o un ingeniero industrial, que tú lo que lo puedes pagar son 90,000 pesos en una institución, ante esa realidad no tenemos de otra, donde tampoco podemos obviar eso y esos son de los temas que tenemos que abordar realmente con la mejora, con la modificación a la Ley General del Salario y sincerizar realmente el salario del sector público. Ayer el ministro de Economía, Fabián Eliza Contrero, que estaba aquí, nos daba la primicia de que se contempla un aumento de salario y que debería también impactar el sector público. Yo quiero que con tu permiso vayamos a la pausa y cuando regresemos, entonces iniciemos ese bloque hablando de salarios. Claro que sí. En el Estado Dominicano. Volvemos inmediatamente con Sigmund Freud. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con 1+1. Aquí tenemos a un hombre de noticia. Hemos estado conversando con el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud. Ya en la primera parte agotábamos nuevos detalles en relación a cómo va ese proceso de fusión, eliminación de algunas instituciones públicas y yo le proponía tanto a él como a Adalberto que iniciáramos este bloque hablando del tema salarial en la administración pública. Ayer el ministro de Economía nos daba la primicia, ahí donde estás tú sentado, de que efectivamente como una de las medidas compensatorias ante la inminente reforma fiscal se plantea un aumento salarial. En el caso del sector público, ¿qué se tiene previsto? El sector público, de igual manera, en el caso del salario mínimo del sector público, hay ya una decisión del presidente de la República de, conjuntamente con el incremento que se hará en el sector privado, también llevar a cabo un incremento en el salario mínimo. Ahora, de ahí allá, en los otros salarios, el presidente está analizando con la medida del alcance del posible impacto presupuestario de la reforma, actualizar o también mejorar todo lo que son las escalas salariales en los demás niveles. Pero para eso también se requiere, como yo mencionaba antes de irnos a la pausa, que abordemos la modificación de la ley 105-13, que es la ley general de salario, que es la que pone unos topes salariales que impactan de arriba hacia abajo, porque cuando tú pones un tope de que el incumbente de una institución como un ministro no puede ganar más de 300,000 pesos, significa que los que están debajo de este también de igual manera le impactan hacia abajo. Y se ha creado durante los últimos años un congelamiento de la nómina pública en el sentido de que al no abordarse la modificación de la Ley General de Salarios, al no abordarse de igual manera la actualización
de la misma con respecto al tema de ajuste de sobre inflación ha provocado que todos los salarios que vienen debajo de este se mantengan igual. Y por eso durante muchos años hemos tenido una nómina pública o empleados públicos que no se le mejora sus condiciones laborales. A eso agrégale también que en los últimos años... Pero ha habido distorsiones en eso. Hay porque distorsiones. pese a que la existencia de ese reglamento, Sí. porque es el reglamento que regula eso, Sí, de la ley 107. de la ley, tú tienes gente que ganaba el doble de lo que gana el presidente de la República. Y en las sedes, tú tienes un buen ejemplo. Sí, porque la ley establece un acápite que indica que en los sectores reguladores Ajá. se pueden establecer escalas salariales diferenciadas de lo que la administración Pero eso es una central. distorsión. Bueno, pues Igual pasa el legislador así en el sector financiero. Eso es así, por eso hay Eso es. algunas áreas reguladas que tienen mucha relevancia, no Sí. estamos criticando eso, que tienen salarios diferenciados. Lo que tenemos nosotros entonces es que equiparar lo que ocurre en los sectores regulados con la administración central, porque tú ponías un ejemplo de un funcionario, pero en el caso de ayer, de Pavel, pero el ministro de Economía o un ministro de Hacienda de la República Dominicana no puede ganar 300,000 pesos. Eso hay que dejar de ser populista con eso. Claro. Un ministro de Hacienda que maneja las finanzas públicas, que Sí, maneja se tantos supone que intereses. tiene un nivel Claro, muy con elevado. nivel elevado Para de realizar- profesionalidad para y una realizar responsabilidad funciones. sumamente grande. Pero el problema también está en lo desigual de la política salarial. Sí. Porque ciertamente 300,000 pesos es poco, pero cuando tú oyes que hay gente que gana 5,000 Hay gente en la administración el pública, salario mínimo en los los ayuntamientos, ayuntamientos, sí, eso, sí. Los ayuntamientos tienen una escala salarial Sí, menor aún paupérrima, oh, pero claro. que la administración central. Mucho, Y es cierto, tú no puedes tener una persona ganando no, 6,000 no puede pesos, tener 8,000 una gente, pesos. porque dime, ¿a quién que va a reclutar con 5,000 pesos? Totalmente de acuerdo A contigo. quien no encuentra absolutamente nada que hacer, Totalmente de o no acuerdo. va a hacer nada en la institución donde lo Sí, pone. Bueno, y esos Y son de esa los política temas- se ha mantenido. Esos son de los temas, bueno, Pero dentro- también en la administración pública, porque no, la en salud administración central pública, también, así es. el El salario personal- mínimo de la administración pública son 10,000 pesos. La administración y central. en la educación, Sí. salud pública, educación, instituciones grandes, Ninguna persona puede realmente Y realizar una esos función salarios se han mantenido con congelados, eficacia con ese salario. Y porque- por eso lo vamos a abordar. porque a otros niveles ha habido mejorías significativas, en el caso educativo, los maestros, Los maestros, y los Los médicos también. los médicos han mejorado un La poco, las policía. enfermeras también. Siguen siendo bajos los salarios, Pero han mejorado. pero ha mejorado. Ha mejorado. Son sectores Pero- que se le ha priorizado. pero la el parte sector, como tú administrativa mencionas, no. la policía también. La ha policía mejorado. también. En el Importantísimo caso de la eso. policía tal vez. Es el único presidente que realmente ha prometido. y No, ha hay que cumplido ahí, con el eso tema es de la verdad, hay policía. que sacarle, como se llama, bueno, la comida aparte. Hay que En dársela, ese como sí. dicen los otros. Hay que reconocer eso. Que siguen siendo bajos todavía. Sí, todavía, Pero claro. duplicar los salarios, casi triplicarlo en el caso de la policía. De la policía. Eso ha sido un No, caso. y en adición a todos los complementos beneficios. adicionales, los beneficios Sí, adicionales, sí. el tema de salud, tema de transporte, Sí. el tema de las Becas becas, becas también. para sus hijos. Sí. O sea, el Sí. sector- Seguros de Pero el vida. chofer de la ambulancia, el vigilante, las secretarias y secretarios de todas estas instituciones públicas siguen ganando muy poco. Estamos de acuerdo. Y Están ganando muy es poco. por eso que ahora es el momento para que en este proceso que estamos haciendo de Pero transformación que ojalá no y de reducción de la pero que nómina. ojalá no nos trague la inflación, los impuestos. Bueno, ya. La- Pero hay que la actualizar. carestía Por para la lo menos gente. tenemos que hacer el abordaje del Sí. incremento necesariamente, porque cada día la capacidad adquisitiva de estos empleados es menor. Y tenemos que buscar la manera de mejorar esas condiciones laborales para tener una administración pública más eficiente, porque demandamos mucho una Así administración es, pública con así buenos es. servicios, Sí. con buen Sí, tratamiento, con servicio ágil, rápido, pero no que, o sea, y tampoco, Hay que pero costearlo. hay que defender también a los empleados públicos, porque solamente cuando hablamos de incremento salarial hablamos del sector privado, pero nos olvidamos que hay Nosotros aquí Sí, hablamos sí, de sí, empleados sí. públicos. Ministro, usted sigue con una función importante, adicional a la de ser el líder de todo este proceso de reforma y de la administración pública. Y tiene que ver con ese proyecto de Pedernales, Así es. que Pedernales ha sido la niña linda del gobierno, pero los frutos están todavía por madurar, ¿verdad? Allí se están construyendo una serie de obras públicas y privadas importantes. Sí. Una de ellas tiene que ver con la vía para llegar a Bahía de las Águilas. Hay una carretera desde Pedernales hasta Bahía de las Águilas, Así es. bastante grande, ambiciosa, que está construyendo Sí, allí. sí. Pero llegar a Pedernales todavía sigue siendo Un reto. un reto muy fuerte con esa carretera. Y además, yo estuve recientemente por ahí, el ritmo
en esa parte, la carretera Pedernales, es extremadamente lento el ritmo de construcción de lo que se está haciendo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Faltaron cuartos? No, mira, Adalberto, la realidad es que la inversión que hay que realizar para mejorar las condiciones, tanto que van desde, vamos a partir desde Barahona, el tramo Barahona-Enriquillo, que eso, hay un tramo que todos conocemos que es donde se llevan a cabo los derrumbes, que hay que hacer una intervención mucho más profunda, porque ahí al parecer la solución tiene que ser o la construcción de un túnel por la sierra o hablar de un viaducto hacia el mar. Cualquiera de las dos implica primero estudios muy profundos y muchos recursos. Y lo que se ha estado haciendo de momento es mejorando las condiciones de eso, en lo que podemos lograr la solución definitiva, el Ministerio de Obras Públicas puede lograrlo. Pero sin embargo, si tú te pones también allá, después que tú pasas de Barahona o pasas de Enriquillo, también ya tú comienzas a ver las mejoras en todo lo que es el trayecto desde Enriquillo hasta Oviedo y saliendo un poco de Oviedo hasta llegar al Parque Nacional Jaragua. Todavía sigue siendo... Bueno, pero se ha ido mejorando, se ha ido ampliando, se están convirtiendo. Recuerda que, por ejemplo, el trayecto Enriquillo-Pedernales, estamos hablando de 90 curvas, que estamos eliminando alrededor del 80% de esas curvas. Incluyen inclusive en el trazado parte del Parque Nacional, que eso también ha implicado algunos retrasos porque el tema medioambientales, de autorización, ha requerido tiempo. Claro, estoy de acuerdo contigo que tenemos que mejorar el paso. Hay que mejorar el paso. Eso no lo está llevando el Fideicomiso Pro Pedernales, sino que eso es una obra del Ministerio de Obras Públicas, pero sí estamos conscientes y hemos conversado con el Ministerio de Obras Públicas muchas ocasiones de que del interés que tiene esto y del esfuerzo y la voluntad que le ha puesto para que los contratistas puedan culminar. Y más en el hecho aún de que este próximo 16 de octubre el presidente va a Pedernales, vamos a inaugurar la segunda fase del puerto de cruceros, ya con los atractivos adicionales que tiene el puerto. Estaremos recibiendo el tercer crucero, que es el que inicia la temporada de invierno. Ya estaremos recibiendo cruceros de manera permanente y regular, y requerimos el trazado desde Cabo Rojo hasta por lo menos la Laguna de Oviedo. ¿Y el aeropuerto? Porque esos son parte de los atractivos. ¿Y el aeropuerto? No, el aeropuerto ya inició sus trabajos. El desalojo de la gente que no, mira, ahí se hizo trabajo. Mira, ahí ha habido, yo creo que ha habido ausencia de comunicación por parte del Departamento Aeroportuario. Lo que se ha hecho con el aeropuerto de Cabo Rojo y la ubicación de todas esas personas es algo que nunca se había visto en la República Dominicana. ¿A qué yo me refiero? Todas esas tierras donde estaba el aeropuerto, los propietarios legítimos, o sea, los detentadores de título, no eran ninguna de las personas que estaban ocupando esos terrenos. Había ocupaciones irregulares sobre lo mismo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos sentamos con las dos partes y llegamos a un acuerdo en el cual esos propietarios legales le entregaran títulos a los propietarios que estaban ocupando esos terrenos en un área frente al aeropuerto. Y ahora salimos con lo mejor de los dos mundos. Tenemos propietarios con títulos que no tenían. Tenemos ya el terreno del aeropuerto totalmente limpio y saneado, y ya entonces los trabajos del aeropuerto han iniciado. Y eso ha impactado la comunidad de Oviedo de una manera importantísima. En Oviedo nunca había un título, nunca había existido. Y a partir de ahora, todo el oviedense, no solamente el que estaba ahí, sino en el mismo pueblo, porque logramos también una titulación para el pueblo, tendrá su certificado de título, lo que durante décadas ha estado ausente. Bueno. Se acabó el tiempo, Millicent. Sí, pero agradecer a Sigmund Freud, de verdad. A ustedes. Usted debería venir más a menudo, ministro. Sí, yo creo que sí. Vendremos más adelante para también ponerlos al día de cómo va el proceso. Por favor, cómo va el por proceso, favor. que es importante. Sí. Damas y caballeros, se terminó el programa de hoy. Sí. Pero ustedes saben que mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, con otra entrega de esta serie interminable de Uno más Uno.